afortunadamente sus propios, afortunadamente sus propios, afortunadamente sus propios funcionarios o los propios vicegobernadores nombrados por él, pues son de calidad y han disentido, han diferido con el presidente. Por lo tanto, la autonomía sigue siendo un activo muy apreciado, ¿no? Y es por eso que los mercados leen claramente lo que ha sido la estabilidad monetaria del Banco de México y conjuntamente con un amarre fiscal de corto plazo que el gobierno ha mantenido hasta hoy. Pero a eso hay que agregarle que estuvo en una situación muy favorable porque recibió no solo un país que ha manejado correctamente la estabilidad y las finanzas públicas, pero tenía grandes colchones en los fondos de estabilización generados por el gobierno anterior que le dieron una gran holgura. Lamentablemente esos colchones ya se los gastó precisamente para no endeudarse relativamente más y poder financiar sus programas sociales. Entonces, empezaríamos diciendo que sí, estos 3 primeros años se ha gozado de cierta estabilidad financiera, motivo por las buenas cuentas que recibe, pero al mismo tiempo que trata de mantener ciertas disciplinas. Hay indicios de que para la siguiente parte esto no va a ser tan fácil y sí podremos estar viendo rumbo al año 23 las consecuencias de una serie de acciones que van a atentar contra esa estabilidad para empezar. Ese digamos, sería el tema de arranque. Como ustedes se dieron cuenta, tuve la oportunidad de hacer el posicionamiento de la bancada en materia económica y yo les diría que, pues, que lo que el presidente ha venido haciendo, incluso frente a la pandemia, es más de lo mismo. O sea, su modelo de arranque de gobierno que vimos en el 19 no varió un ápice en el 20, a pesar de que habían cambiado las reglas del juego con una pandemia inusitada que cambió la vida para siempre. Entonces, a pesar de ello, el presidente se empecina a no apoyar a los sectores productivos, concentra todo su esfuerzo de gasto en sus programas sociales, que lamentablemente ya con la información disponible de Coneval, vemos que es muy ineficiente el gasto social. Estamos viendo, por ejemplo, que el programa de adultos mayores está mostrando una gran regresividad. Para los que no son economistas, esto quiere decir que a los más pobres les ayuda menos. No estamos hablando en términos de la transferencia, porque se desperdicia. Muchos de los que están aquí, yo todavía no, porque no cumplo 68, pues en automático están inscritos en el programa. Algunos lo reciben, algunos no lo reciben en términos de su decisión personal, pero es un programa generalizado que no está enfocado para llegar a los grupos exclusivamente más vulnerables. Lo mismo está pasando con otro tipo de apoyos en términos de becas, etcétera, donde en el análisis que hace Coneval, cuando se analiza por deciles de distribución del ingreso, pues está desperdiciando mucho gasto social sin llegar realmente a los que más lo necesitan. Y agregándole que no está condicionado a un mejoramiento productivo, todavía es más lamentable, porque a diferencia del programa Progresa o como se llamaba antes, esto estaba orientado a que la madre de familia que lo recibía tenía que cumplir con la cartilla de vacunación de sus hijos, con embarazos saludables, con el mantenimiento de los chamacos en el sistema escolar. O sea, había requerimientos que permitían que la transferencia eventualmente motivaba o incentivaba una mejor condición de educación y salud de la familia hacia el futuro. Las actuales transferencias no están condicionadas absolutamente a nada y obviamente su impacto en la formación de capital humano de largo plazo pues es muy lamentable, ¿no? Entonces, en este escenario, el presupuesto 2020 que llega a la Cámara, el paquete fiscal, pues es más de lo mismo. Básicamente una concentración en sus programas sociales con todos los defectos que están demostrando, lo cual como fracción parlamentaria no nos podemos oponer al gasto social. Sería suicida decir que estamos en contra del gasto social. Por el contrario, decimos que para nosotros es importante el gasto social, pero hay que gastarlo bien, no gastarlo de la manera tan eficiente como lo están haciendo.
Y adicionalmente decimos que en los presupuestos de la 4T, desde el primero hasta el que hoy se presenta, está totalmente ausente el apoyo a los sectores productivos. O sea, ni en la pandemia, ni ahora que estamos viendo hacia adelante, hay ninguna línea de financiamiento que vaya a innovación y desarrollo tecnológico, que vaya a las pymes, que vaya a mejorar la productividad, a incentivar el emprendedurismo. O sea, construcción de capacidades hacia adelante en una economía que genere empleos productivos está totalmente ausente de la agenda presupuestal, incluyendo una caída en el financiamiento de la banca de desarrollo, de financiamiento productivo de la banca de desarrollo. ¿Qué es lo que presume ahora el secretario de Hacienda? El secretario de Hacienda está presumiendo que la economía en el 2020 mostró, en el 2021, perdón, está mostrando un rebote que nos pondrá, según él, en el 2022, en el mismo nivel que estábamos en el 19. O sea que prácticamente nos dice que la pandemia simplemente eliminó 2 años de crecimiento y que nos puso atrás, pero que nos recuperaremos en el 22. Bueno, primero, creemos que las estimaciones para el 22 de la Secretaría de Hacienda están sobrevoladas. La mayor parte de los organismos internacionales pone el crecimiento de México para el 22 alrededor del 3%. La Secretaría de Hacienda en el documento de criterios y más adelante ahora en el paquete económico contempla un crecimiento de 4.1% de la economía. Creemos que está sobreestimado y más adelante les comentaré que tiene consecuencias en los ingresos federalizados, a los distribuibles entre las entidades federativas. Pero el principal problema que no está viendo el secretario de Hacienda es que, y a ver si me puedo ser capaz de transmitir esto, cuando una economía recibe un shock como el que recibió la economía mexicana en el 2020, el empleo calificado y las pymes especializadas que se pierden, 1 millón de empleos formales y 1 millón de pymes cerradas, en una economía emergente con necesidades como la nuestra, nadie se puede dar el lujo de quedarse sin generar un sustento. Entonces, todos estos elementos que se suben de nuevo al rebote se incorporan, pero no en sus capacidades óptimas. O sea, la gente que tenía un empleo de primer nivel técnico en autopartes, en el momento que por la demanda se ve desplazado, esa persona se vuelve a contratar, pero no aprovechando al máximo sus capacidades, en una ocupación subóptima, e incluso puede haber caído en el sector informal. Entonces, si bien en el registro de ocupación se reportan empleados, pero el empleo que tienen está desperdiciando las capacidades para las cuales había sido entrenado. Entonces, la calidad del rebote es muy importante entenderla porque nos define nuestra capacidad de crecimiento hacia el futuro. Entonces, aunque contablemente en las cuentas nacionales puedas observar que podamos llegar, y es dudable, al 22, al nivel que estábamos en el 19, el problema es que la calidad de empleos generados, como se observa en el IMSS, es una calidad menor al tipo de empleos que teníamos, no solo en el múltiplo de salarios mínimos, sino también en términos de cómo estamos observando que la población económicamente activa empleada está haciendo uso de sus fondos de retiro. Si ustedes analizan las solicitudes para retirar el dinero para sobrevivir en este momento, hubo 4 millones de mexicanos que hicieron uso de una cantidad muy importante de recursos de sus cuentas de retiro para poder compensar los ingresos que no están generando. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el empleo creado hoy no es de la misma calidad del empleo que teníamos antes. Entonces, eso es interesante entenderlo porque está hablando de las capacidades futuras de fortalecimiento de la economía mexicana. Yendo ya directamente al paquete presupuestal, y cuando yo entré al Zoom vi una discusión muy interesante sobre la conferencia que dio Samuel diciendo que nos había ido muy bien a Nuevo León.
¿qué es lo que está pasando en ese término? Que tanto los ingresos federalizados, los distribuibles con las entidades federativas, pues están derivados de la estimación de ingresos totales que tiene el paquete fiscal. Y esos están sobreestimados siempre que sobreestimamos el crecimiento. Si el crecimiento del 4.1, como dicen muchos organismos, no se va a dar y nos vamos a quedar alrededor del 3%, pues obviamente va a haber menos ingresos distribuibles. Y eso va a impactar a que discrecionalmente el gobierno federal pues va a dar muy malas noticias como las dio en el ejercicio fiscal del año pasado. Entonces, la parte de gasto en infraestructura directa, en proyectos, que es paupérrima para Nuevo León, no llega ni a los 800 millones de pesos entre rompepicos y un par de clínicas del IMSS, mientras que a la Ciudad de México, solo en el proyecto cultural Chapultepec, le están dando 4,000 millones de pesos. O sea, en un proyecto a la Ciudad de México le dan 5 veces lo que le dieron a Nuevo León para todas las necesidades de infraestructura. Analizando el paquete presupuestal de infraestructura que el secretario anda cante y cante, que es el mayor que han hecho ellos para un año, de casi un billón o sea, 1,000 millones de pesos, el 50% del gasto en inversión está dedicado a Pemex. De ello, obviamente, una parte importante es Dos Bocas. El resto, pues está el Tren Maya, o sea, realmente hay como un 70 y tantos % del gasto en inversión que básicamente va a los objetivos del Ejecutivo en materia energética, que tiene varias implicaciones. No solo los proyectos del presidente tienen una muy baja multiplicación de réplica de inversión privada, o sea, siempre analiza uno cómo la inversión pública motiva a generar inversión privada. En este caso, son proyectos que al revés, la inversión que está haciendo el Ejecutivo en el sector energético está destinada a forzar la participación de las empresas productivas del Estado, restando posibilidades de competencia en el sector de energía, con consecuencias de ineficiencia, tanto en materia eléctrica como en materia de gasolinas y petrolera. Entonces, pues, todo este debate sobre las refinerías, ¿por qué México no había seguido invirtiendo en refinerías? Porque es uno de los peores negocios en el mundo desde el punto de vista futuro. Y no es el área de orientación más rentable de la inversión que México tendría que hacer en el sector energético. Pero bueno, el otro tema que yo creo que vale la pena apuntar desde el punto de vista del paquete es que si bien seguimos siendo un país moderado desde el punto de vista del nivel de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, ya el nivel de endeudamiento de 875 millones de pesos es el mayor que se registra en los últimos 8 años de cuentas, es uno de los mayores de los últimos 8 años de cuentas fiscales, es 2.8% del Producto Interno Bruto de México, y hay que empezar a tener cierta observación. No sé si ya se dieron cuenta que las inversiones transitorias de extranjeros tuvieron una reducción muy volátil en los últimos 2 meses. Estamos hablando de una baja muy importante de la tenencia de papel gubernamental por parte de extranjeros. Entonces, si bien hasta ahora ha habido estabilidad financiera, pudiéramos tener, dado los compromisos que hizo el presidente con los programas sociales de aumentar de una manera exorbitante las transferencias, las va a llevar, según su promesa, al 24, creo que multiplicadas por 3 o por 4 de lo que hoy se distribuye, y además bajar la edad de la cual se distribuía de 68 a 65. Eso va a tener un impacto muy importante en la necesidad de recursos para financiar estos programas. Entonces, ahí sí hay que estar muy observante de lo que va a pasar en esos equilibrios. Yo dejaría aquí mis comentarios. Si ustedes me lo permiten, mientras escucho las preguntas y observaciones que ustedes tengan, me voy a comer un huevito con jamón que me preparé aquí porque no había desayunado. Y tomo nota al mismo tiempo que empiezo a darle algunas mordidas aquí al desayuno tardío. Muy bien, muchas gracias, Ildefonso. Extraordinaria la exposición, una vista rápida de cómo está la economía desde el punto de vista gobierno y además iniciativa privada.
Tiene la palabra Sócrates Rizo García. Adelante, Sócrates. Pues la verdad me da mucho gusto eh, asistir a este evento de Café Político. Gracias, Polo, por organizarlo. Saludar a nuestro admirado y estimado amigo Ildefonso Guajardo. Y la verdad es felicitarlo por su tarea que está realizando tan importante en el Congreso. Me gustó mucho cuando hace el análisis de ese enfoque de disciplina fiscal, estabilidad cambiaria, y que suena mucho a lo que ha sido cuestionado como tecnócrata en el pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajábamos allá en Hacienda y en SPP, a los economistas nos decían tecnócratas porque hablábamos de la estabilidad macroeconómica. Pero más que eso me interesa, me gustó mucho cuando habló del impacto regresivo que tienen algunos programas sociales. Por ejemplo, de ayuda para los de 68 y más, que entran todos parejo, inclusive los que tienen recursos importantes reciben ese apoyo del de 68 y más. Y ahí vemos largas colas, salen ahí en los periódicos, largas colas de la gente de 68 y más, inclusive con sillas de ruedas, ¿verdad? Para que les entreguen ese dinero. Y a mí me da mucha pena que nos quedemos callados, sobre todo no veo que nuestro partido o nuestros representantes protesten por eso. Hay que exigir, ¿verdad? Hay que exigir operatividad, eficiencia y que no sean regresivos esos apoyos. Lo vemos en el caso de los apoyos al campo. Aquí en el sur del estado, pues muchos de nuestros líderes campesinos se quejan de que la mayoría son mentiras, y hay mucha ineficiencia en ese sentido. Yo creo que es importante subrayar ese aspecto del apoyo, realidad progresivo, que se ayude más a los que más necesitan dentro de los programas sociales y que se organice la gente. Yo lo he comentado aquí muchas veces, estoy pensando quizás, recordando aquellos programas de solidaridad donde los programas sociales implicaban organización de la comunidad, que se organicen los campesinos, que se organicen los padres de familia, que se organicen los que reciben 68 y más, y que el partido intervenga para organizar a esa gente y exigirle eficiencia en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido yo quiero insistir algo, ya en alguna ocasión lo he comentado con el diputado Ildefonso Guajardo, sobre la ley de la economía social y solidaria. El hecho de que desde hace varios años en la Constitución se reformó para insistir en que hay tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector social. Y con base en este sector social se hizo posteriormente una ley de la economía social y solidaria, donde habla precisamente de cómo organizar, ¿verdad? En la parte cooperativa, las organizaciones comunitarias, la participación ciudadana, ¿verdad? Y cómo se debe involucrar precisamente a la comunidad en estos programas sociales y que sea una especie de gobernanza participativa. Y finalmente quería hacer un comentario sobre este asunto del presupuesto, ¿verdad? Yo creo que efectivamente pues ha habido durante hace muchos años, y lo hemos peleado, el maltrato que se le da a Nuevo León, sobre todo por ser un estado de gran capacidad económica, que genera muchos impuestos federales y que recibe muy pocas participaciones y presupuestos. Pero a mí me llamaba la atención ahí en el ramo 33, ya estaba revisando aquí algunos de los cuadritos, que dice, bueno, ramo 33, millones de pesos y variaciones porcentuales, y viene por estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Pero al final hay un renglón, ¿verdad?, que dice no distribuible. Y hay una nota de pie en donde se habla de que el no distribuible se refiere sobre todo, ¿verdad?, a aportaciones que pueda haber para educación y para seguridad. Mi duda es si aquí este no distribuible, que es una cantidad importante, aquí en el cuadro habla de 24,000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Qué tan posibilidades hay de que a través del Congreso, a través de los diputados, si es posible, ¿verdad?, empezar a incorporar ahí no distribuible pues algunos proyectos importantes que necesita nuestro Estado? Estos serían mis comentarios y desde luego mi felicitación a Ildefonso Guajardo y felicitación a Nuevo León por tener un diputado tan brillante por allá. Muchas gracias. Esos serían mis comentarios y preguntas. Muy bien, jefe Rizo. ¿Algún otro compañero desea hacer uso de la palabra o para que termine el diputado Ildefonso? No, adelante, como ustedes. Bueno, pues, si quieres creo que el exgobernador merece que le contestemos, que sumemos a su intervención en forma directa. Muy bien. Bueno, primero, justamente es un tema que es interesante, que incluso ese lo tienen descuidado en este gobierno,
Me tocó en la legislatura que la última, 2009-2012, creo que, sí, recuérdame, Marichu, ¿era la 61 o la 62? La 61. La 61. Ahí, teniendo de compañeras a María Jesús y a Cristina, sacamos justamente esta ley de economía social, como bien dice Sócrates, poniendo en papel, en el marco legal, algo que la Constitución siempre traía de sector privado, sector social y sector público, pero que nunca se había aterrizado. Y esa fue la base para reformular el famoso FONAES que habían creado en su momento Vicente Fox para transformar. No es cierto, el FONAES lo creó Carlos Salinas de Gortari, pero le dio mucha importancia a Vicente Fox. Y Carlos Salinas de Gortari crea el FONAES, y hablemos a plata limpia, porque lo necesitaba para apaciguar a los sectores campesinos pues más activistas para que no protestaran contra el TLC original del 94. Muchos de ustedes recordarán que fue una manera muy inteligente pues de sacar una partida presupuestal para apoyar proyectos bastante discrecionalmente, para dar condiciones de viabilidad en ese sector campesino social a todo lo que implicaba el tratado del 94. Ya cuando llegamos nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, que el presidente me nombró en lo que era el FONAES, pero ya le llamamos nosotros el Instituto de Economía Social, a Carlos Rojas como su primer presidente. La verdad es que Carlos Rojas es un hombre muy brillante en términos de su conceptualización de la intervención social, o sea, en la economía social, y creamos un consejo. El presidente del consejo era el secretario de Economía y el director ejecutivo era el director de este organismo. Y la verdad es que le dimos un giro con una participación muy amplia en el consejo a todos estos proyectos que eran muy discrecionales. ¿Qué tipo de, ustedes recordarán, entraban, por ejemplo, y iban a Galeana y conseguían un recurso y daban 500,000 pesos para comprar cabras, ¿no? Y de repente, conforme a las necesidades de la familia, esas cabras iban gastando entre el inicio del ciclo escolar o un funeral, etcétera, y terminábamos con un proyecto que se comían el capital porque no había una definición de proyecto sustentable para cambiar la vida de una familia. Con Carlos realmente hicimos muchas cosas aprovechando la capacidad cooperativa. Y hay que entender que un activo grande en una economía es la posibilidad de hacer cooperación dentro de la sociedad y poder crear órganos, cooperativas en el sector rural, en el sector pesquero, porque el capital de organización tiene sentido. Un ejemplo bien importante que se hizo en Nuevo León fue el tema de la producción de tomate en invernadero en el sur del estado, que organizó a los campesinos y les dio viabilidad de exportación, y la verdad es que había capacidad de transformar vidas, ¿no? Lo mismo con lo que fue ahora el INAES, logramos hacer en cooperativas pesqueras de acuicultura en diferentes lugares de México, organizar a los productores de Nayarit, por ejemplo, para exportar aguacate a Europa, porque el aguacate que se produce en Nayarit no se puede exportar a Estados Unidos por el tema sanitario, y logramos realmente transformar capacidades productivas. Bueno, esto lo pongo como un ejemplo de lo que estaba refiriéndose Sócrates. Pero yendo ya a la posibilidad, y qué bueno que aquí está Marichuy, y no sé si esté algún otro compañero de la bancada de Nuevo León, pero tenemos dos realidades. Primero, un ejecutivo que no quiere que le cambien una coma a lo que envía el legislativo, y adicionalmente tenemos el problema de que en el caso de Nuevo León, si bien se ha hecho el trabajo para registrar los proyectos que el gobernador electo ha estado pues poniendo en la demanda con el gabinete federal, creemos que va a requerir mucha inteligencia
para demostrarles que se pueden generar más recursos con algún tipo o sea, con el presupuesto como está. Si no tenemos una manera creativa de convencer al secretario de Hacienda, de poder decir, mira, tu estimación del precio del petróleo de $55 por barril está muy abajo. Creemos que dadas las condiciones del mercado, el precio del petróleo puede estar en $65 por barril. Eso nos puede generar recursos adicionales y entonces ahí tratar de convencer para que esos recursos adicionales puedan impactar diferentes solicitudes y necesidades. Estamos trabajando con César Garza, porque ahora es el presidente de todas las organizaciones de alcaldes del país, porque inclusive los alcaldes de Morena también se están quejando. Entonces, ver de qué manera podemos generar una condición política para que la presión sea de todos los partidos, incluyendo los alcaldes morenistas, poderle dar opciones al secretario de Hacienda de cómo en el planteamiento de arranque de los supuestos podemos generar ingresos adicionales y sobre ello tratar de plantear una redistribución que nos permita avanzar algunos de los proyectos que tenemos y que no hubo asignación presupuestaria para ellos. Es la única idea que se me ocurre. No sé si María del Jesús quisiera compartir con nosotros su visión, pero ahí serían mis comentarios al comentario de Sócrates. Muy bien. Mujer Maravilla, ¿deseas agregar algo? Gracias. Bueno, a ver, el jefe Rizo quiere repreguntar. Adelante. Solamente insistir que pudiéramos comentarnos más. Tú insistías en que está ausente el concepto de productividad en las decisiones del gobierno federal y que falta pues un listado de proyectos y una evaluación social de proyectos, ¿verdad? Pero a la hora de que presenta el Ejecutivo Federal un presupuesto y solicita dinero, bueno, hay que exigirle que nos presente un presupuesto, pero un proyecto, cuáles son los costos y beneficios sociales, ¿verdad? Y comparados con otro tipo de proyectos y por qué ese proyecto se escoge respecto a otros. Y entonces allí los diputados, al aprobar el presupuesto, pues no deben nada más levantar la mano, sobre todo los que están controlados por la 4T, ¿no? Entonces que hay una metodología de presupuesto basado en resultados y que la Contaduría o la Auditoría Superior del Estado analice si se cumplió esa meta a la que estaba programado ese asunto, ¿no? A ver, ¿qué resultados hubo? Como tú decías en algunos programas en el campo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son los resultados? Pueden ser positivos, negativos. O como tú analizabas de manera tan inteligente el caso de esos empleos adicionales que se han creado, pero que son empleos que en realidad no disminuyen la productividad social. Entonces, ¿qué tanto pueden los diputados exigirle al gobierno? A ver, preséntanos los datos, un presupuesto, te apoyo este proyecto, pero a ver, ¿qué resultados vas a obtener a nivel social? Entonces, como que hace falta un poco exigir más eso en la Cámara de Diputados. Disculpa tanta pregunta, pero ya es la última. No, a ver, tiene razón Sócrates, y esto, la evaluación de proyectos, pues data desde muchos años, desde tu gobernatura. Lo impulsaste de una manera muy activa. La realidad política de la Cámara es que estos compañeros que tenemos, que son la mayoría, que tienen la mayoría absoluta, pues no, son bastante dogmáticos y la verdad es que no hay mucho material como para hacerlos evolucionar y entender que es por el bien de ellos mismos que mejoremos la eficiencia con la que se gasta. Es un buen argumento, como bien seguro que les compartirá ahorita Marichuy. Al menos estamos preparados para ganar el debate en la discusión presupuestaria. No necesariamente vamos a poder ganar todas las votaciones. Y como el presupuesto se aprueba con mayoría simple, pues con sus aliados del PT y del Verde, pues con esos tienen. Creo que no les va a salir gratis. Creo que el PT y el Verde van a tener exigencias. Vamos a ver cómo resulta esa discusión. Una de las cosas que yo he estado insistiendo es que debería haber muy buena comunicación con el Verde y con el PT para ver si por esa vía, dado que ellos son los que garantizan la mayoría absoluta, pudiéramos encontrar una cierta flexibilización de las cosas. Recordemos que sin ellos no podrían aprobar el presupuesto. Entonces, sí, estoy de acuerdo. La evaluación es fundamental. Sin duda formará parte del debate que tendremos en materia presupuestaria. Dudo que Morena
tome nota de esto. Son bastante básicos en sus planteamientos. Muy bien, tiene la palabra Santiago Candanosa. Chago. Gracias, buenos días, ya casi tardes. En primer lugar, gracias al licenciado Ildefonso por darnos parte de su valioso tiempo en esta conferencia. La parte que se está tocando para nosotros o para muchos de nosotros es compleja. La economía no es una materia que todos dominemos. Sin embargo, pues no ignoramos la realidad de lo que estamos viviendo y padeciendo. Hace unos momentos, antes de que iniciara esto, les decía yo que veía con tristeza cómo se ha abandonado el campo, no nomás el de Nuevo León, el de México. Cuando México fue un país productivo de granos, de ganado, etcétera. Ahora resulta que importamos lo que nos comemos. Eso es el colmo. Cuando no producimos lo que nos comemos, pues ¿qué estamos haciendo? Creo que estamos mal. Este es un tema adicional. Yo quiero concluir para no abusar del tiempo, licenciado. Me agradó mucho el comentario que se hizo de nuestro buen amigo y compañero, el licenciado César Garza. Creo, y lo digo aquí, paso a la parte política que a nosotros nos apasiona. Creo que en César Garza Villarreal e Ildefonso Guajardo, arropados con el grupo de compañeros y amigos diputados que hoy están en el Congreso representando, tenemos realmente un importante paquete, por decirlo de alguna manera, con el cual habremos de afrontar las eventualidades que están ya próximas y que tenemos que asumir con mucha inteligencia, sin pasión, con una estrategia que nos lleve hacia el triunfo. Ya no podemos estar lamentándonos de fracasos que nosotros en algún momento fuimos los que los propiciamos. Creo que es momento de pintar una raya con el pasado, no culpar a nadie, no se vale culpar a los que ganaron o perdieron con antelación. Vamos hacia adelante y creo que con ustedes tenemos los priistas nuevoleoneses, tenemos mucho caballo para jugar. Era todo mi comentario. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues nada más para estar de acuerdo con el comentario del campo. Hay una desaparición total, muchos de ustedes están relacionados con el campo, de programas para el campo. Se acabaron los seguros. En un momento donde la incertidumbre con respecto al cambio climático es peor hacia el futuro, ya el esquema de aseguramiento de cosechas dejó de existir, lo cual es terrible porque la intervención gubernamental, aquellos que les gusta el tema, saben de que uno de los rol bien importante que adquiere el gobierno es cómo ayudar a los privados a administrar el riesgo. Y cuando el tamaño de la intervención es más grande, es más barato asegurarse contra la incertidumbre. Por eso el papel que el gobierno tenía en dar el apoyar el tema de seguros contra consecuencias climáticas, pues es algo muy lamentable. Hay una reducción de 2 millones de hectáreas de siembra en México como consecuencia de esta mala política al campo. Se han concentrado en lo que se llama, los productores de subsistencia, no el campo comercialmente productivo, y ahí sí han aumentado los recursos, pero lamentablemente con consecuencias a veces desastrosas. El programa que están impulsando, que implica árboles frutales, la verdad es que lo que está teniendo como consecuencia es una devastación de áreas naturales que en un momento determinado puede tener consecuencias ambientales importantes. Entonces sí hay un tema serio de preocupación. Y obviamente nuestro sector campesino en el partido pues está muy activo y creo que esa parte políticamente le está costando. Parte de lo que pasó en Coahuila, en el voto rural, fue una molestia muy grande contra la administración por la desaparición de muchos de los programas del campo. Muy bien. ¿Algún otro compañero desea hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario, alguna pregunta al diputado Ildefonso? Bien. A ver, tiene la palabra Alicia Telles. Adelante, Alicia. Y luego Carlota. Mucho Hola. gusto. Hola, ¿cómo estás, jefe? Como siempre, ¿eh?
con el respeto y mi yo no sabía que el admiración. café político llegaba tan amplio a toda la República. Pues mira, y mucho gusto compartir con todos los paisanos tuyos y además pues siempre admirando un estado tan próspero. Yo quería un poco hacer la pregunta que hizo el maestro Sócrates Rizo, porque como tú sabes, yo fui responsable del programa de INAES aquí en la Ciudad de México, Claro. que es precisamente de la economía social y solidaria. Mi pregunta era primero que, bueno, realmente al no estar destinando recursos a esta área de población, que lo que permitía era un poco sacar de la informalidad a muchos grupos sociales, pues el INAES fue recortado con un 75% del presupuesto desde casi 2019, lo cual no le da para poder ahí resolver ningún problema que tuviera que ver con la economía social y con estos grupos sociales. Pero mi pregunta va totalmente ahorita encaminada a que ya están muy claras las pláticas que se están haciendo con aquellos trabajadores de Mexicana de Aviación para poder volver a revitalizar esta línea aérea, pero a través de darle un financiamiento extra a INAES para que pudiera financiar a esas personas y poder echar a andar este proyecto, que me parece que dentro de la ley de la economía social y solidaria, yo siento que es un proyecto que no cabría por la gran envergadura e importancia que tendría que tener para ser competitiva pues en el mercado aéreo. No sé si en el presupuesto ahorita esté contemplado eso o que se sepa si se le va a incrementar presupuesto INAES o hacer valer por parte de nuestro grupo parlamentario, que qué bueno, ¿verdad? Si viene una línea que además tiene tanta tradición en México, pero que ese no es el cajón, a mí me parece, presupuestal, que tendría que ser más a través de, no sé si Nacional Financiera o alguna otra instancia que pudiera poder llevar a cabo con este proyecto. A donde voy es que se está perdiendo el principio real de lo que es la economía social y solidaria, que no se está atendiendo a lo que a él se supone, a este presidente le debería de interesar, porque es lo que yo insisto, los grupos informales ahí tendrían una gran posibilidad de poder convertirse en formales a través de apoyos como los que daba el INAES. Es cuanto. Muy bien. Tiene la palabra Carlota Vargas. Adelante. El micrófono, por favor, Carlota. Tu micrófono. Eso. Sabemos que ya estuvieron los diputados federales con el gobernador electo y seguramente les trató de los proyectos que tiene y que les pidió que los empujaran a nivel federal. A mí me llama mucho la atención la carretera interserrana. El gobernador Rizo recordará que ya alguna vez pasó por aquí. Lo traía Maisnier y un grupo de italianos. Es un buen proyecto para Nuevo León. Lo que pasa es que mi pregunta es, ¿saben si se va a hacer con recursos del Estado o con recursos federales? Porque si lo está planteando el gobernador electo con recursos federales, pues se me hace muy difícil. La carretera interserrana vendría a ser parte de la gran carretera que viene desde Michigan, Laredo y llega a la Ciudad de México, que es la carretera del TLC, la I-35, la que tiene mayor volumen de tráfico, cuando menos en México y creo que en Estados Unidos también. Y eso, cuando se estaba hablando de la interserrana, se hizo la carretera de Los Chorros por Coahuila. Claro que la interserrana para Nuevo León sería muy benéfica porque son tres horas menos desde Laredo a México, o sea, serían 3 horas menos, y pasaría por una serie de municipios del sur, Galeán, Aranberry, todos estos municipios que se beneficiarían. Sí sería beneficio para esos municipios. Sin embargo, pues una carretera de ese tipo es una carretera muy costosa. Y ya la federación lo solucionó con la carretera de Los Chorros. Mejoró el tramo que va por Saltillo y pues para ellos 3 horas más o 3 horas menos
no es muy importante si ya hay una solución nacional para ese problema? Me imagino que no tenemos tantos recursos a nivel nacional para destinarle una cantidad importante a ese proyecto. Mi pregunta es, ¿ustedes le ven alguna viabilidad a que la federación lo apoye o el gobernador Samuel está esperando hacerlo con recursos del Estado? Muy bien. Tiene la palabra Isaías Vázquez. No hace el micrófono, Isaías, por favor. Muchas gracias, ingenieros. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bien. La verdad que, Ildefonso, muchas gracias por estar en Café Político. Se te tiene un aprecio increíble y quiera Dios que siempre mantengamos ese contacto. Agradecería mucho que también nos apoyen nuestros diputados federales que están de nuestro partido, Marichuy y todos los demás, para que fortalezcan la creación de cooperativas no solamente en Nuevo León, sino en el país, para efecto de que una ley de cooperativas permita resarcir los empleos que se han perdido por problemas de la pandemia, que son miles y miles de empleos perdidos y millones de trabajadores y millones de mexicanos caídos, que han caído en la pobreza extrema. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque el líder Isaías González Cuevas se ha abocado mucho en el tema de las cooperativas y ojalá y ustedes también apoyen fervientemente este tema para los trabajadores que han perdido su empleo y muchas mujeres también en Nuevo León y en el país que quieren una oportunidad, un apoyo, una orientación, un respaldo jurídico para efecto de la creación de sus propios negocios. Gracias, Ildefonso. Gracias, Marichuy. Muy bien. Y por último tenemos a Francisco Rivera Bedoya, de los que han solicitado la palabra. Adelante, Paco. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Saludo a todos los compañeros. Perdón, ando en la movilidad en la calle, pero sigo escuchando la conferencia. Ildefonso, felicidades, muy buen trabajo. Yo quería preguntarte, mira, algo que inquieta un poquito son el Banco de Bienestar. La pregunta es, ¿qué garantía tiene? Si todavía existe el encaje legal, las garantías que hay que dar al Banco de México para poder abrir ese tipo de instituciones, o cuál va a ser el destino, porque vemos que pues no está funcionando, hay mucha inversión, pero pues quién sabe los beneficios y las responsabilidades que el día de mañana tenga que afrontar ese mentado banco. Muy bien. Adelante, Muy bien. señor diputado, por favor. Gracias, Polo. Bueno, primero, Alicia. Sí, efectivamente, Alicia fue parte del equipo del INAES desde que estaba el ingeniero Rojas y luego nuestra amiga Narcedalia Ramírez. Y bueno, el tema de Mexicana de Aviación. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿el modelo de cooperativa funcionaría para reactivar una aerolínea? Yo me iría a un problema fundamental, que es la naturaleza de las cooperativas. Generalmente, todos sus miembros tienen una situación equiparable desde el punto de vista de tamaño. O sea, si vamos a organizar a los productores de aguacate para exportar a Europa, son 40 productores, unos con un poquito menos de hectáreas, otros con más, pero su perfil es muy homogéneo. Al analizar la mayor parte de las pesqueras, etcétera, ¿cuál es la diferencia en una empresa como Mexicana de Aviación? Pues que no es la misma participación la que va a tener el mecánico de tierra, la azafata de a bordo y el piloto que lo vuela, y evidentemente hay una condición distinta de su participación dentro del proyecto, que lo hace
ya un reto en sí. Y el otro problema son las tremendas cantidades de capital que necesita para su desarrollo. Aquí lo que yo he visto en otros modelos es la posibilidad de que hagan algo híbrido, donde un grupo de sector privado pueda entrar al sistema y le den una participación accionaria a los antiguos empleados como cooperativistas en una posición accionaria del, no sé, del 40%, dependiendo de las condiciones que se establezcan. Creo que el modelo tendría que ser diferente y la complejidad del mercado de transportación aérea es muy, muy fuerte. Y sí, no es tan fácil como simplemente decir canalicen vía INAES un recurso para dar una línea de financiamiento. Si lo hacemos en la forma tradicional, pues se va a parecer mucho a los rescates antiguos que hacíamos de las aerolíneas, que todos terminaron siendo un fracaso y las terminamos teniendo que llevar a un remate en los mercados. Carlota, la Interserrana. Lo que dijo Samuel, un poco en esta intervención que hizo, de congraciarse que porque iba a haber mayores ingresos participables, que lamentablemente están sujetos a que la proyección de crecimiento se cumpla, que hay mucho pesimismo de que así sea. Pero en la parte de proyectos, Samuel dijo que lo que no se apruebe, lo intentaría con APPs. Primero te diría una cosa, la posibilidad de que la Interserrana entre en los proyectos de la 4T es muy baja, porque ese tipo de proyectos que tienen un beneficio profundo en todo el país a través de mayor competitividad de la economía y beneficios después en creación de trabajos productivos, en el corto plazo, el público beneficiado no es evidente. No es un proyecto que tenga un respaldo social tan amplio, porque la gente no ve los beneficios que va dejando en el mediano y en el largo plazo. Entonces, el presidente la ve como un proyecto que le van a aplaudir los ricos, los que mueven mercancías, los que exportan, y por lo tanto no es políticamente rentable. Entonces, yo no le vería ninguna posibilidad de que este proyecto lo incluya en el paquete presupuestal a 4T. A diferencia, por ejemplo, del metro. Vieron que se metió en el metro Guadalajara, quiere terminar el metro Toluca, México, porque son proyectos más masivos, con muchísimo más popularidad desde el punto de vista. Digo, no nos olvidemos que gran parte de las decisiones que se toman en el Ejecutivo tienen un filo electoral muy importante. Rentabilidad. Entonces, la posibilidad de la Interserrana para mí en el presupuesto es muy baja. Ahora, de lo que dice nuestro amigo Samuel, no conozco, como seguramente Sócrates lo conoce mejor que yo, porque es un proyecto que ha venido contemplándose con varios gobernadores, pero habría que ver si el ahorro en tiempo para la transportación de carga es lo suficientemente atractivo para que, dado el flujo de mercancías que siempre va a ser incremental, tenga el nivel de rentabilidad para una APP. O sea, a lo mejor sí hay una condición posible de que una APP pueda agarrar este proyecto. Habría que estudiar los flujos, el movimiento de mercancía, las proyecciones futuras y ver si es rentable en un tema de APP. Y como todas las APPs, y aquí estoy seguro que ustedes todos han pensado lo mismo, las APPs no son varitas mágicas, son un muy buen instrumento para viabilizar proyectos con participación del sector privado, siempre y cuando no los contaminemos con concursos públicos de participación privada que encarezcan artificialmente los costos financieros, porque terminan siendo desastrosos. Cuando invitamos a un privado y le metemos maña al concurso e inflamos los costos, el consumidor lo termina pagando a perpetuidad, introduce ineficiencias en la economía. Entonces, eso de andar privatizando carreteras es muy bueno mientras impere la transparencia y la competencia a la invitación del sector privado.
Si le metemos maña y artificialmente salen los costos carreteros más altos que debieron de haber salido, aunque parezca que no cuestan 200, 300 pesos de un tramo carretero, en el largo plazo impacta en la competitividad. Isaías, cooperativas, pues sí, sin duda, nuestro líder nacional ha estado muy metido en eso y es una alternativa muy importante para seguirlas impulsando, era lo que comentábamos de inicio. Y maestro Bedoya, don Francisco, el Banco del Bienestar, yo creo que partimos de una realidad, el país está subbancarizado. O sea, a pesar de que somos un país que ha venido avanzando, seguimos teniendo muchas deficiencias en la cobertura del sistema bancario. No es mala idea de meterle un impulso fuerte. El problema es la eficiencia con la que la hagamos y el costo que implica esta operación. Si estamos creando bancos de bienestar solo para un mecanismo de distribución de los programas sociales del presidente y no le damos su ubicuidad dentro del esquema de ampliación de bancarización de territorio, pues estaríamos desperdiciando el instrumento. No lo encuentro, sin duda, la manera de hacerlo, el diablo está en el detalle. Sí hace falta un impulso a la bancarización del país, pero habría que hacerlo de la manera más eficiente posible. Ahí dejaría yo mis comentarios. Perfecto, pues hemos completado una hora que era lo que le habíamos solicitado al diputado Ildefonso que nos orientara en materia económica de lo que está sucediendo en el país. Yo no sé si diputado quisieras hacer o darnos algún mensaje final, porque ha estado muy completa la charla, la tenemos grabada, te haremos llegar una copia. Pero por último, vamos, si no tienes inconveniente, una pregunta de José Luis Cantú. Te suplico, compadre, que seamos lo más breve posible. Adelante. Sí, cómo no. Mire, Ildefonso, posiblemente lo que voy a preguntar, pues tal vez no quede encuadrado en lo que nos acabas de explicar, pero conoces perfectamente los referente a nuestras relaciones internacionales. ¡Mande! Y me llama una cuestión. Hay una pregunta que me hago. Ahora que invitaron al presidente de Cuba a conmemorar nuestras fiestas patrias y que se va a llevar a cabo se está llevando ahorita a cabo la CELAC, se fue muy notorio la forma como lo trató el presidente y la forma como trataron en el sol al representante de los Estados Unidos. Ellos estaban en la sombra. Pero mi pregunta radica en esto. ¿No afectará nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial con más de 500,000 millones de pesos al año? Y con Cuba, que no llega ni, según tengo entendido, ni al 1% esto. Y sobre todo que él habló al final de hermandad y no confrontación. Y viene el presidente de Cuba a dar una plática sobre independencia y democracia. Concretamente, ¿qué opinas si no se verán afectadas nuestras relaciones con este país vecino y sobre todo la cuestión en materia económica? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, diputado, no sé si quiere hacernos un comentario final. Gracias. Bueno, pues yo hubiera querido que Marichún hiciera alguna reflexión sobre el tema presupuestal porque formamos parte de una bancada que nos moveremos en el mismo sentido. Entonces, no sé, Marichú, si tienes algún comentario de todo lo que platicamos del presupuesto, si quisieras agregar algo más. Adelante, Marichuy. Gracias, amigo. Creo que fuiste bastante amplio en tus comentarios. Tú eres quien bien nos representa ahí en ese grupo económico de nuestra bancada. Tuve la oportunidad de entrar al Café Político desde las 11, entonces estuvimos haciendo también algunos comentarios. Te agradezco mucho y siempre les decía que estamos trabajando muy de la mano los 7 diputados de Nuevo León
¿verdad? Buscando las mejores posiciones para Nuevo León y sobre todo buscar la forma de cómo sí traer los proyectos que necesitan nuestros municipios. Te agradezco mucho y estuviste como siempre espléndido. Yo todos los días aprendo mucho de ti y para mí es un gran privilegio estar a tu lado ahí en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchas gracias, Marjorie. Todos nos enriquecemos con la gran experiencia que tiene la bancada. Bueno, pues voy directo a esta pregunta que hace mi buen amigo José Luis, porque es interesante. En primer saque, muchos de nosotros que pues, tenemos edad suficiente para haber vivido a través de un país que tuvo durante muchos años un posicionamiento estratégico frente a Estados Unidos, pudiéramos caer en el error de decir, pues todo el mundo dice que AMLO representa el priismo de los 70s, ¿no? Y que de alguna manera es un viaje. Yo difiero, difiero, y en este tema es un buen ejemplo para diferir. La posición estratégica de la diplomacia con respecto a Cuba es muy diferente, habiendo sido utilizada por presidentes como Echeverría o como López Portillo. ¿Por qué? Porque vivíamos todavía en la era de la Guerra Fría. Todavía había una polarización de potencias y de conflictos basados en un gran choque de la Unión Soviética y los Estados Unidos, donde todavía en esa época China no figuraba del tamaño que hoy figura en el espectro internacional. Entonces, ¿qué representaba Cuba? Cuba representaba un acicate para un poco frenar a los norteamericanos en una época que fue muy dura, ¿no? Una época donde el auspicio norteamericano a movimientos militarizados en América Latina era desbordado, ¿no? Hasta llegar a la época de Reagan. En un mundo donde ya la Guerra Fría no es parte de la ecuación y donde hay una reconformación de poderes a nivel global, aplicar la misma dinámica con Cuba frente a un mundo que ha evolucionado en materia de derechos humanos, de equilibrios, de participación de la sociedad civil, pues es realmente totalmente fuera de estrategia. No representa lo mismo que representaba esta vinculación México-Cuba en otras épocas. Entonces, el presidente creo que, como lo hace en muchos temas, recurre al librito del pasado, no dándose cuenta que el mundo le cambió de una manera radical. Y entonces la efectividad de este apalancamiento es muy diferente. Y más frente a un gobierno como el de Biden, que está fuertemente basado en temas de derechos humanos y de una visión distinta del mundo. ¿Qué riesgo puede tener esto para nosotros? Afortunadamente, hasta donde yo he observado el posicionamiento de Biden, ha sido muy cuidadoso de no contaminar temas y de inclusive cambiar radicalmente posiciones que había dejado heredadas Trump, como la que acaba de hacer en materia de lucha contra crimen organizado y narcotráfico. Creo que no lo van a... O sea, no va a haber una reacción inmediata o contraria. Van a manejar sus temas de manera separada. Y la verdad es que sí, o sea, va a haber un ambiente para México difícil, sobre todo en el contexto internacional, con Europa, con Estados Unidos, ese posicionamiento. Pues, Cuba no las trae consigo en muchas de las democracias, inclusive socialistas, que apoyan mucho los temas de derechos humanos, pero no le veo una consecuencia directa e inmediata de reacción de los Estados Unidos que impacte en temas económico-comerciales, al menos en el corto plazo. Yo creo que es muchísimo más importante el cuidado con el que
el presidente maneje su reforma eléctrica y las consecuencias sobre los inversionistas en este sector, mucho más importante que cumpla con los términos de implementación del acuerdo en diferentes áreas. O sea, cosas específicamente de las obligaciones de México contenidas en el tratado, que cruzar elementos de impacto, de reacción, de temas que por sí mismos están en compartimentos separados. Ahí dejaría mi comentario, Polo, agradeciéndoles muchísimo la invitación, la oportunidad de volverlos a ver a muchos aquí por sin duda en cómo se conectan en esta reunión que siempre reúne a muchos amigos. Pues muchísimas gracias. Vamos a darle lo que se merece, un buen aplauso al diputado Ildefonso. Gracias. Felicidades. Felicidades, Ildefonso. Gracias a todos ustedes. Reiterarte nuestra admiración a tu carrera y el reconocimiento a tu figura política que Nuevo León pesa. Felicidades, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Ildefonso. Bye. ¿Ya le cortamos, teacher, todos? Pues yo diría, ¿no? Porque ya son ya es la una prácticamente. Gracias. Bueno, Gracias. besos a todos. Nos vemos mañana. I love you, Ildefonso. Bye.